te doy, Señor. Bendigo este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos, vamos a adorar al Señor, amén. Dígalo, siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Dígaselo a él, amén. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Llévame a tu hogar, arriba, arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, decirle, aleluya, Señor, llévame a tu hogar. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Llévame a tu hogar. En su presencia, aquí hay plenitud de gozo, delicias en su diestra. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa, en la cual podemos contemplarte, Rey, en la hermosura de la santidad. El Espíritu Santo está sobre usted. Ahí está el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Él trae libertad, Él trae sanidad, Él trae revelación. Porque nuestra lámpara, Señor, jamás se apagará. Aleluya. Santo, amén. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi hermano, en esta hora. La presencia del Espíritu de Dios está en medio de la iglesia, amén. Gloria a su nombre. Vamos a recordar un hecho muy importante en la palabra, ¿sí? Que tiene que ver con la Pascua, con la liberación del pueblo de Israel. Ahora, hermano, nos encontramos nosotros en la sociedad que todos, hoy domingo, o la mayoría dice felices Pascua, hasta el ateo, ¿sí? o el que no obedece a Jesús, todos creen que pueden entrar a la Pascua de Cristo así libremente, sin tener una observancia acerca de su persona y de lo que Dios demanda. Ahora nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que despojarnos del concepto de la Pascua del mundo.
esa Pascua consumista, esa Pascua libertina, esa Pascua idólatra, esa Pascua pagana, ¿sí?, que celebra el mundo, que hay una mezcla de lo bueno y de lo malo, de lo comercial y de lo religioso, que se transforma en algo que desvirtúa, que desatiende los principios de la palabra. Así que nosotros hoy para siempre tenemos que entender lo que verdaderamente es la Pascua, más para hoy, para nosotros la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo de la gracia que estamos viviendo. Ahora, ¿quiénes tienen acceso a Cristo, nuestra Pascua? ¿Sí? ¿Quiénes tienen acceso? Cualquiera puede entrar, cualquiera puede decir, estoy en esa fiesta que pertenece a algo tan importante como disfrutar la libertad, ¿sí?, la libertad espiritual y la libertad física. Pero también nos encontramos, hermanos, con una parte de la iglesia perseguida en el mundo, en diferentes naciones o provincias, que vive la Pascua de Cristo y abajo persecución. Vive la Pascua de Cristo y aún en escasez. Vive la Pascua de Cristo sin tener un hogar, sin tener un techo, porque están desplazados por la guerra, desplazados por la economía, ¿sí? Saben que ahí también está la iglesia del Señor. Nuestros hermanos están extendidos por toda la faz de la tierra, ¿sí? Y hermanos, la Pascua se la celebra siempre en nuestras vidas. Amén. ¿Entendió eso? La Pascua siempre se celebra. Diariamente nosotros estamos viviendo, ¿sí?, la vida de Cristo. Diariamente nosotros estamos experimentando esa vida nueva que el Señor nos permitió gozar en Él. Ahora vamos a revisar esto, porque no todos tienen derecho de permanecer en una fiesta si no estás limpio, purificado y si no tenés propósito. La Pascua no es para que nosotros hagamos una fiestita o recordemos algo como un suceso histórico. Nuestra Pascua es una vida constante, ¿sí?, de servicio a la persona de Dios a través de Cristo Jesús, ¿sí? No sé qué tiene que ver el conejo con el huevo, no sé qué tiene que ver esos ritos o esa parte de la cultura, porque los conejos nos ponen huevo y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Y nosotros inocentemente o conscientemente o a veces por no querer confrontar, recibimos los regalos. A todos nos gusta que nos regalen, ¿verdad? Recibieron los chicos el huevito de Pascua en la escuela o en el colegio. Se habló de sorteos y un montón de cosas que nada tiene que ver con la Pascua propiamente dicha, que tiene que ver con la verdadera libertad que Cristo nos da. ¿Conoceremos la verdad? O Jesús dijo, ¿conocerán la verdad? La verdad le va a doler, la verdad los va a incomodar, la verdad también lastima, ¿sí? La verdad, luego que nosotros la obedecemos, que es una persona, la persona de Cristo, esa verdad nos sana y nos hace verdaderamente libres. Éxodo 12:1, Éxodo capítulo 12, verso 1, dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero. Diga un cordero. Diga un cordero. Eso nosotros en la etapa de la gracia entendemos que ese cordero que sacrificaron los israelitas es el cordero inmolado, el cordero Jesucristo, ¿sí? Que luego, miles de años hacia adelante, daría la vida por la humanidad. Ahora, cuando nosotros vemos que aparece un cordero, dice según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada uno, haréis cuenta del cordero. ¿Sí? Ahí había una realidad en la cual no todos tenían, hermanos, el acceso a la cantidad necesaria, tal vez, ¿sí? Pero ahí dice, vamos a hacer la cuenta. Diga, hay que hacer la cuenta, ¿sí? Este cordero compartido tiene que ver con llevar un mensaje. El mensaje que Moisés le da es: vayan ustedes y si ven que el cordero es grande, hay una familia que tiene un cordero pequeño o que no tiene lo suficiente, añádanlo ustedes a la cena y compartan el cordero.
La pregunta es, ¿estás compartiendo a Jesucristo? La pregunta es, en esta Pascua, ¿te encargaste solamente de seguir rituales o estás viviendo la vida de Dios a través de Jesucristo? El Cordero tiene que ser compartido. Esa es la enseñanza que nos va dejando la Escritura para nosotros ahora en este tiempo moderno, el tiempo de la era de la gracia. Está hablando de Jesucristo como compartir nosotros el mensaje de que Jesucristo salva, liberta, perdona todo pecado y hace nueva la vida del hombre que se consagra a Él. ¿Está acá? Amén. Cuando nosotros leemos la palabra, dice: el animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomaré de la oveja y de la cabra, y lo guardaré hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. Esas 2 tardes, ¿sí? Símbolo de la muerte de Jesucristo, ¿sí? Y tomarán, aquí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. En aquella noche comerá la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda. ¿Estamos? Estoy en Éxodo capítulo 12, verso 9. Para los que me miran y como que nos trajeron Biblia, no están leyendo, no sé. ¿Sí? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ¿sí? Ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, dice, ceñido vuestros lomos, ¿sí? Vestidos quiere decir para un viaje, vuestros calzados en vuestros pies, preparados para caminar, para avanzar. Y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Y dice, es la Pascua de Jehová, ¿sí? Pues yo pasaré. Y esa palabra Pascua está ligada a la acción de que Dios iba a pasar, ¿sí? Iba a pasar por la tierra de Egipto, pero iba a traer un efecto de juicio sobre aquellos que no tenían la sangre del Cordero en los dinteles, ¿sí? Iba a traer la muerte sobre esos hogares. Pero donde estaba la sangre del Cordero, donde habían sacrificado el Cordero, donde lo habían comido y ya estaban preparados para salir del viaje a la tierra que Dios les había prometido, que ellos iban a tener libertad, en primera instancia iban a salir al desierto y luego el objetivo era la tierra prometida. Ahora el Señor le dice, estén vestidos, estén preparados, porque yo voy a venir por ustedes. Voy a pasar por sus hogares, voy a pasar por Egipto, voy a pasar. Y esa palabra Pascua significa paso o pasar por alto. Dios, ¿qué hizo? Pasó el pecado de los israelitas, porque todo hombre es pecador, pero estaba la sangre del Cordero. Dios hoy está pasando en esta generación y está pasando por alto el pecado de aquellos que tienen la vida de Jesucristo en su persona. Amén. Por eso el mundo se equivoca y al mundo lo equivocaron y ellos creen que pueden vivir la Pascua que nosotros vivimos. Pero nosotros hemos confesado nuestros pecados, y el que confiesa los pecados es fiel y justo para perdonar, limpiarlo de toda maldad. ¿Quién es el fiel y justo? Dios, el Señor Jesucristo, nos envía su Espíritu Santo, y Él cuando pasa por la tierra, hermanos, cubre, bendice y entrega su bendición y su cobertura a aquellos que tienen la sangre del Cordero. Tenemos que observar en la palabra que siempre Dios buscó un ambiente de libertad para aquellos que estaban marcados por Él. Ahora el pueblo de Israel tiene esa bendición de poder recibir una libertad física. Y Dios en el desierto iba a tratar la libertad espiritual. Porque dice la Biblia que Dios lo llevó a Israel al desierto para que Israel conozca su corazón. Así que el pueblo de Israel, ellos vivieron una libertad física. Y la primera generación que salió de Egipto, en los cuales había hijos como Josué, como Caleb, esos papás murieron en el desierto porque su corazón no fue aprobado por Dios. Dios los llevó al desierto, los sacó, ¿sí? Le hizo celebrar la primera Pascua y los examinó en el desierto. Ellos tuvieron una libertad material en primera instancia, física, que todo hombre anhela, pero no lograron la libertad espiritual. Ellos murieron en el desierto, esa generación que salió de Egipto, porque ellos no creyeron a Dios, ¿sí? En el trato que Él estaba teniendo con ellos. De saber que ellos te traían a Egipto impreso en su corazón, impreso en su mente. Tal es así que el pueblo de Israel atribuyó adoración a dioses extraños 40 años en el desierto. Y Dios aún así les dio de comer, les dio abrigo,
le puso la nube de día, le puso columna de fuego de noche, estaban las naciones mirando desde lo lejos, que en el desierto estaba el pueblo de Israel, pero aún así ellos caminaron en adversidad y en oposición, dice Deuteronomio, muchas veces lo dice, caminó en adversidad Israel con Dios, y aún así Dios los guardó, pero ellos no entraron a la tierra prometida, perecieron en el desierto porque Dios probó su corazón, pero ellos dijeron, yo de Dios no quiero saber nada, Dios ya me dio la libertad, ahora tenemos comida, tenemos alimento, cuando nosotros le pedimos a Dios, Él nos entrega, Dios no tiene problema con darnos todo eso. Dios lo que quiere es que nosotros podamos recibir, hermanos, el diseño correcto que Él tiene para nosotros, para entender verdaderamente qué es la libertad que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos un Israel que comienza a experimentar libertad, hay un Israel, parte de Israel que quedó incompleto, que quedó ligada a un apartamiento sus vidas por causa de que ellos no entraron en una relación íntima con Dios. Ahora ustedes tienen libertad en la Argentina, tienen libertad también en su país, ¿sí? Y anda por la sociedad como uno más del montón, celebrando la Pascua a la manera del mundo, ¿sí? Celebrando la Pascua comercial, la Pascua idólatra. Pero Dios a ti y a mí nos llamó a que esto que nosotros vemos en las palabras, nosotros no hagamos como ellos, que nosotros podamos dejar que Dios complete su obra en nosotros, la verdadera libertad que Cristo nos da en el Espíritu. ¿Cómo puede la iglesia perseguida hoy adorar al Señor y morir adorando en una cárcel, tras el martirio o tras el disparo de un arma de fuego en diferentes países que hoy conocemos, donde la iglesia está siendo perseguida como nunca antes? Ahora nosotros tenemos que saber que hay una verdadera libertad y que Dios pasará por alto los pecados de la humanidad si los pecados de la humanidad son confesados a la persona correcta, y esa persona correcta es Jesucristo el Señor, amén, el cual murió y entregó toda su vida por causa de nuestras transgresiones. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 13, ahí podemos ver, por favor vaya a Juan capítulo 13, ahí vamos a encontrar la persona de Jesús y sus discípulos, que ellos van a celebrar la Pascua. Ahora nosotros no podemos volver a nuestros hogares y continuar una vida esperando que el otro año voy a agradar a Dios en ese día que se llama Pascua, como esperamos a veces la Navidad, para celebrar que tuvimos el nacimiento de Jesús el Salvador, ¿sí? Que por cierto, ya no es el niñito Jesús, ¿sí?, que enseña la religión, o ya no es el niñito Jesús que usted por ahí equivocadamente le enseña a sus hijos. Él no permaneció niño, hoy es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, vamos a ver cómo Jesús va a dar una enseñanza profética, una enseñanza que va a trascender los tiempos. Jesús va a enseñar a los discípulos lo que verdaderamente implicaría para la iglesia vivir una verdadera fiesta de Pascua en el reino y vivir una verdadera Pascua en Cristo. Dice San Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, ¿sí? Diga antes, ¿sí? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, ¿sí?, a sus discípulos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en una palangana, en un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla, comenzó a secarlos con la toalla que estaba ceñida. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies, ¿tú me quieres lavar los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora. Diga, no lo comprendió en ese momento, ¿sí? Hay cosas que no se comprendían, pero con el tiempo se nos fue revelando. Y en la palabra queremos ver, quiero que usted pueda ver qué es lo que Pedro no comprendió
acerca de lo que Jesús estaba haciendo previo a la celebración de la Pascua y por qué luego iban a vivir esa Pascua ellos, visible de la persona de Cristo entregándose como Cordero Pascual allí en el monte Gólgota para derramar toda su sangre y entregar su vida por nosotros los pecadores. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, Pedro, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, Señor Jesucristo. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro, el apóstol, le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que yo hice en este momento? ¿Sabéis lo que yo os he hecho? Y dice la palabra: vosotros me llamáis maestro y señor, dice Jesús, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. Porque ejemplo les he dado o os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Ahora Jesús va a celebrar con ellos, va a recordar la liberación del pueblo israelita. Jesús está con los apóstoles, pero Jesús ahora está por desatar, hermanos, y revelar el nuevo pacto que Él tiene para entregar a los que van a creer en Él. Ya sean judíos, griegos, gentiles, hoy ya sean estadounidenses, argentinos, latinoamericanos, mexicanos, colombianos, todos hoy en Cristo Jesús vivimos un único pacto. Y ese nuevo pacto está representando, ¿sí?, el trabajo de lo que involucra, ¿sí?, vivir una Pascua. Hoy nosotros somos participantes, hermanos, de predicar el Evangelio, que Cristo, el Cordero, entre a la vida para que esas personas puedan vivir una Pascua continua, que es que Dios pasa por alto el pecado de aquellos que vienen y se entregan a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí los discípulos se reúnen y Jesús le dice: yo los amo a ustedes, yo sé cuál es el fin que me espera el dolor, pero yo hasta el fin yo a ustedes los amo. Y por causa de que Él los ama, tiene que comunicarles algo que Él quiere trabajar en el futuro con ellos. Y tiene que ver con propósito. La Pascua, hermanos, fue diseñada por Dios para sacar de la esclavitud y darle un propósito al pueblo de Israel, que era representar a Dios en la tierra, que era formar, hermanos, el pueblo de Israel, el templo, figura de Cristo aquí en la tierra, figura del templo celestial que es Cristo mismo, para que el pueblo ya no hiciese lo que hacen las naciones a las cuales ellos iban a poseer. Dios quería ponernos en un diseño divino, celestial, pero Dios tuvo un problema con el pueblo de Israel, que ellos nunca en el desierto quisieron desechar el diseño de Egipto que estaba en ellos. Claro, era una nación que 400 años estuvo esclavizada. Se sabían el nombre de los dioses, sabían cómo adorar al paganismo, sabían todo. Pero en la gracia y en el tiempo que Dios prometió que iba a venir la libertad, envió Dios a Moisés para que sacase a ese pueblo. Y ahora Dios vuelve a mirar a la tierra, vuelve a mirar los hombres, las naciones, tanto los gentiles como los judíos, tanto nosotros los conversos como los inconversos. Es importante ver en la palabra que Jesús dice: tengo mis discípulos, pero no todos están limpios, no todos están siendo participantes de lo que yo quiero proponerles, porque van a tener que corregir su vida, van a tener que consagrar su vida, porque si no, ustedes no van a poder disfrutar los resultados de lo que implicó traer libertad en Cristo, el cual Jesús es nuestra verdadera Pascua. Ahora nosotros no estamos en rituales, ¿sí? No vamos a comer pescadito un día, no vamos a comer cosas que no tienen levadura. Hermanos, nosotros no estamos sujetos a la cultura del mundo. Nosotros estamos sujetos a una obediencia, ¿sí? A una obediencia en la cual Dios, ¿sí?, nos acepta a nosotros como siervos
activos en la obra cuando nosotros estamos correctamente entendiendo que la Pascua, la libertad que me dio Cristo, los pecados que Él pasó por alto en mi persona, Él ya no los recuerda más, Dios no los mira, pero me deja limpio, me deja puro, me ayuda a mí a entender el propósito para que yo viva y me exprese como siervo de Cristo aquí en la tierra y represente lo que es el reino de los cielos. Como ejemplo nos dejó Jesús su vida. Satanás, el diablo, entró en Judas, ¿sí? Satanás, hermano, había diseñado en Judas el propósito de él. Satanás se infiltró entre los discípulos, ¿sí? Satanás siempre trabajará, entrará a las congregaciones. Satanás tratará de infiltrarse en tu casa, en tu familia. Y cuando nosotros no servimos a Jesús, no vivimos la verdadera libertad, la Pascua del Señor. No vivimos nosotros esa libertad genuina que el Señor nos dio, porque no nos consagramos a Él. Y comenzamos a creer que Dios entiende mi mente natural y que yo puedo justificarme en mi pensamiento para no servir y no atender a los principios del Señor. Esa mente que no atiende a los principios de la palabra, la mente del Hijo, del discípulo del Señor, que no vive el propósito de Dios, esa mente está libre, ¿sí? Porque no la ocupa Cristo, no ocupa la palabra de Dios, no ocupa los diseños de la palabra en esa mente, está libre para que Satanás se infiltre a través de tu vida, en la iglesia, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Los discípulos, hermanos, tenemos que ser intachables. Jesús, hermanos, está buscando personas que sean completas en Él. Y ser completo en Él tiene que ver con todo momento, hermanos, de estar, hermanos, sirviendo al Señor en el propósito que Él nos llamó. Tú ya tienes que saber que tú eres un pastor. Tú ya tienes que saber que eres un evangelista. Tú ya tienes que saber que eres un misionero, que eres un profeta. Hermano, una persona en un año hoy ya sabe qué ministerio tiene si está consagrada. O tú eres una persona que está hace 20 años, 15, 10, 5 y no sabes qué ministerio tiene. No sabes que eres discípulo de Cristo. No sabes que un discípulo está llamado a un ministerio, a un propósito grande. Y Jesús, previo, hermanos, al momento de ir a la cruz, Él viene a celebrar la Pascua y va a desatar, hermano, sobre la vida de los apóstoles su profecía, su diseño. ¿Para qué? Para que ellos, hermanos, no queden viviendo la Pascua como un rito anual, como un rito de vez en cuando, sino que su vida iba a comenzar ahora a ser vista que está el propósito de Cristo en ellos. El diablo tuvo su discípulo. El diablo encontró en Judas un discípulo que no le interesó la obra, no le interesó la iglesia, no le interesó el ministerio de Jesús, no le interesaba si los apóstoles le era necesaria, o los discípulos de Jesús le era necesaria la plata que Judas robaba, el dinero que robaba de la bolsa del ministerio de Jesús, no le importó nada. Y Satanás encontró una mente caída, estando con Jesús, ¿sí? Para él poder iniciar y completar el propósito, ¿sí? Que si bien son los misterios de Dios, que Dios permitió, pero que lo logró, ¿sí? Logró entregar a Jesús. Jesús tenía todo el control de sus manos, sabiendo que Él vuelve a Dios. Ahora el Señor dice: yo voy a volver al Padre. Y Él, cuando vuelve, antes de volver al Padre en esa noche, Él le va a entregar a Pedro, le va a entregar la directiva, le va a entregar y le va a orientar en lo que Él va a hacer. Pero Pedro, dice la Biblia, que él, cuando Jesús comenzó a ir uno a uno a ellos y a alabarle, Pedro le dijo: Señor, a mí no me lavas los pies. Pedro dijo: a mí no me lavas los pies. Pedro dijo: a mí no quiero que me toques con tus manos, no quiero que vos hagas en mi vida una limpieza. Pedro está ignorando lo que Jesús está queriendo hacer. Pedro, después que le lavan los pies, Pedro, después que niega a Jesucristo, tampoco lo entiende. Jesús, hermanos, Él los toma a los discípulos, comienza a hacer un examen a su vida, comienza a ayudarlo a ellos a que se autodiagnostiquen con Él para saber si estaban puros, limpios o no. Jesús le dice: ustedes no todos están limpios, excepto uno, el que me va a entregar. Ese está impuro. Ya Satanás trabaja en él. Ya Satanás está metido en su mente. Pero está con Jesús. Está sirviendo en la iglesia. Está sirviendo en la congregación. Es un padre. Es una persona que lo oye a Jesús, pero no hace lo que Jesús le pide. ¿Qué discípulo eres tú?
¿No será que tanta desobediencia dejamos al último un espacio? ¿Vas a dejar después de tanto conocer a Jesús un espacio en tu mente amplio? Porque es amplio el espacio que hay que dejarle para que Satanás entre. Dios no quiere eso. Dice la Escritura que sabiendo el Señor, ahora yo entiendo la palabra que Jesús está buscando a los discípulos, que ellos puedan tomar, como decimos, la posta o tomar la antorcha. Jesús está diciéndole, yo me voy a ir, pero ustedes tienen que saber que ustedes le van a dar continuidad a lo que yo vine a hacer en la tierra. Ahora Jesús está buscando delegar la continuidad del reino a los discípulos, pero los necesita con un entendimiento claro de lo que implicó la verdadera Pascua, que es Él, o el verdadero sacrificio pascual que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Ahora la Iglesia Apostólica nunca volvió, ¿sí?, la Pascua como un ritual. Por eso Pablo escribe, nuestra verdadera Pascua, la verdadera Pascua es Cristo, el cual fue sacrificado. Ahora Cristo resucitó, por lo tanto, al pasar los pecados, Cristo al ser el que pasó por alto nuestras rebeliones, nuestros pecados, ahora nos habilita y buscaba a los apóstoles que puedan entender que Él iba a hacer el sacrificio, iba a ser el Cordero Pascual, pero que luego de que ellos lo vieran resucitado y que entendieran resurrección, iban a tener que comenzar a actuar como Él lo hizo en la tierra. Para eso es que está la Pascua. Para nosotros ahora vivir la vida de Cristo y haciendo lo que Él hacía aquí en la tierra. Se despojó de sí mismo, de sus intereses personales. Jesús se despojó de ser ese hombre que era admirado por ellos. ¿En qué lo vemos? En que Él tomó el agua, tomó la toalla, tomó la palanganita, tomó el lebrillo, tomó el recipiente y le comenzó a lavar los pies. Nadie de ellos había hecho ese trabajo. Están los 12 con Jesús y nadie lo había hecho. Al menos uno podía servirlo a los demás, pero nadie quiso servirlo al otro. Nadie quiso lavar los pies. En eso Jesús toma esta determinación de enseñarle. Ahora, el lavar los pies no es un mandamiento. El lavar los pies es una enseñanza. Y esa enseñanza yo voy a tratar de desnudarla. ¿Por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? ¿Por qué ahora nosotros somos llamados a lavarnos los pies unos a los otros? Pero eso no es literal. Eso es espiritual. Porque, hermanos, si era un mandamiento, usted y yo teníamos que andar todos los días con una toallita, un baldecito, y al que se nos cruce lavarle los pies. ¿Me entienden? Tendría que estar disciplinados todos ustedes porque vinieron sin el tarrito, sin la toalla para lavar el pie del hermano. Pero Jesús entienda que Él no le está hablando al mundo. Él no le está hablando a gente que no lo conoce. Él está dando una enseñanza a sus discípulos. Ahora Jesús está enseñando, no es un mandamiento. Ahora nosotros en estos días de Semana Santa vemos a los católicos, a los musulmanes, a los hermanos evangélicos, vemos lavando los pies, haciendo un acting, un teatro, un montón de cosas que Dios no nos dio para que nosotros hagamos que somos los más buenos evangélicos de la tierra. No tiene nada que ver con eso. Decir que nos avivaron los comercios y decir, bueno, vendemos la toallita, el baldecito, para que vayan a lavarle los pies a los hermanos o a los vecinos del barrio. Tampoco dijo que se lavarán los pies el impío con el justo. Tampoco dijo Jesús, cualquiera puede lavarle el pie al otro. No dijo, entre ustedes se van a tener que honrar. Ahora cuando nosotros vemos esta palabra, el agua para los pies de los discípulos, el Señor lo secó. El Señor le dijo a Pedro, Pedro le dijo al Señor, vos no me lavarás los pies, vos sos el más importante, Señor Jesús, nosotros te apreciamos, pero alguien lo tenía que hacer. ¿Sabe por qué? Porque en las calles había una persona en las ciudades que se encargaba, el que juntaba el estiércol de la calle, era un trabajo. De ahí es donde la palabra dice que el Señor levanta al pobre, ¿sí?, y al menesteroso del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Había una persona que era encargada de juntar en la calle el excremento de los animales. Y no todo el tiempo estaba limpio, es decir, que la gente llegaba con tierra a la casa,
llegaba sucio los pies y había alguien que hacía ese trabajo, que era de menor estima en la sociedad. Un siervo, un servidor interno de cada casa. Si no tenía un servidor porque no lo podía pagar, ¿sí? El dueño de la casa llegaba y le lavaba los pies. ¿Se acuerdan de la mujer que vino y rompió el frasco de alabastro y luego comenzó a derramar el perfume en los pies de Jesús y lo comenzó a secar los pies con su cabello? Jesús dijo: yo vine a su casa, estoy acá con ustedes, y ninguno de ustedes hizo lo que esta mujer está haciendo. Ninguno de ustedes me atendió, ninguno de ustedes me sirvió. Pero por la obra que ella está haciendo de servirme a mí, de limpiarme los pies, será reconocida siempre. Ahora, hermano, reconocimiento no viene porque yo esté en la iglesia. Reconocimiento no viene porque yo digo felices Pascua. Yo tengo que ser reconocido como hijo de Dios. Tengo que ser reconocido que mi DNI espiritual ahora dice que soy un ciudadano del reino de los cielos y que Dios en Cristo Jesús me adoptó por hijo. Ahora yo tengo una vida pascual que se reveló. Yo tengo una vida de Cristo. Usted tiene a Jesús en su persona. Ahora usted tiene que comenzar a entender de que Pascua no es quietud. Pascua tiene que ver con dinámica del reino, como enseña el apóstol Aníbal. Tiene que ver con prolongar, hermanos, el llamado, extendernos en la vocación de servicio y que podamos ser vistos como los ministros que somos en Cristo Jesús. Otra vez vuelvo a lo mismo, a decir y reiterarle: te conocen en tu barrio porque evangelizás, te conocen porque pastoreás sin que te llamen pastor, te reconocen porque orás proféticamente por alguien y Dios produce un resultado en tu vida a través del Espíritu Santo. Te conoce la persona porque vos sos un misionero y llevas la palabra y estás andando en tu ciudad y estás comenzando en Jerusalén, en Samaria, ¿sí? Y te estás extendiendo hasta lo último, hasta donde Dios te llama. El verdadero significado de la Pascua no es quietud y no es ritual. El verdadero significado de la Pascua es que yo tengo a Jesús y el Espíritu Santo me impulsa en mi vida a yo desnudar el Evangelio que estoy administrando para mi cabeza, para mi entendimiento, para mi mente, y que yo pueda mostrar lo que Dios es a través de mi vida. Jesús le sugiere a Pedro que vos haces lo que yo te pido, Pedro. Jesús le dice: Pedro, ahora no entendés lo que yo estoy haciendo. Por ahora no lo entendés, pero lo vas a comprender. Ahora, hermano, nosotros leemos la Biblia y vamos a entender perfectamente qué es lo que no entendía Pedro. ¿Usted sabe qué es lo que no entendía Pedro? Hola. ¿Usted sabe qué es lo que no entendía Pedro con que Jesús le lavaba los pies? Yo le voy a dar la interpretación que yo entiendo acá en la Biblia por la palabra. Pedro, deja que yo te sirva ahora. Jesús dice: déjame, Pedro, que yo te sirva. Una vez me llamó el apóstol Aníbal y me dice: Norberto, vos tenés que dejar de ser orgulloso y tenés que dejar que otros te sirvan. Se me atragantó la garganta, porque yo creí que era humildad evitar que otro me sirva. Porque si alguien viene a servirnos siendo discípulo de Cristo, es porque el otro entendió que servir lo va a hacer grande. Y yo no le puedo limitar. Por eso Jesús dice: se lavarán los pies unos a otros, se servirán unos a otros. No limitarán ustedes asociarse a un discípulo, a un ministro de Cristo. ¿Para qué? Para que el reino de Dios crezca, se extienda y vos puedas extenderte en humildad, puedas extenderte en sabiduría, en conocimiento y desarrollarte como un Cristo aquí en la tierra. Nosotros leemos en la Biblia que dice la Escritura que en Antioquía la gente veía que venían un montón de hermanos convertidos a Jesús verdaderamente y no sabían cómo llamarlo y decían: vienen de allá de Jerusalén. Y uno se le ocurrió gritar, me imagino, entre montones, y dijo: ¿saben qué? Esos son los cristianos. Esos son los cristianos, los que vienen por las tierras, por la ciudad y están trastornando el mundo. Nosotros no nos trastornamos ni nosotros leyendo la Biblia. Yo cada vez que leo la Biblia me trastorno porque digo: Señor, a veces estoy viviendo humanamente y el Evangelio, leo la palabra y me trastorno y digo: no puedo seguir en esta situación humana, viviendo como humano, teniendo una vida espiritual que representara a Cristo. Ahora había una identidad manifestada. La Pascua que Cristo nos hace celebrar diariamente y la Pascua que Él la manifestó en su cuerpo, muriendo en la cruz y resucitando. Esa Pascua es para extensión del reino.
Pasó por alto nuestros pecados para que nosotros comuniquemos que el Cordero Pascual, la sangre, sigue vigente para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Ahora Jesús lo está preparando a los discípulos. Diga, Jesús lo estaba preparando a los discípulos. No para que se inventen el conejo de Pascua o hagan un huevo de Pascua o vendan corderito de Pascua para la otra Pascua. No, no. Jesús está comenzando a desatar en ellos el nuevo pacto. Un nuevo pacto del Espíritu, no de la letra de la ley. Jesús está comenzando a desnudarle a ellos, le entregó ya la revelación, pero ahora no están entendiendo, no está comprendiendo Pedro qué es lo que Dios está queriendo enseñarle en Cristo su Hijo con lavarle los pies. Jesús está preparando a los discípulos para el correcto uso del sacerdocio. Hola. La Pascua, hermano, no es para que vos digas felices Pascua. La Pascua es para que yo diariamente viva mi sacerdocio, diga sacerdocio. Pedro no lo entendía y ahora nosotros lo vamos a entender. Hermanos, Jesús con su vida en acción mostró, enseñó como Señor y como sumo sacerdote. La Biblia nos enseña que Jesús es el sumo ¿qué? Sacerdote. No era un sacerdote común, era un sumo sacerdote. Simbolizando y haciendo mención a aquel sumo sacerdote que una vez al año entraba al tabernáculo y del tabernáculo iba al lugar santísimo, limpito, sin pecado, para confesar los pecados de todo el pueblo de Israel. Jesús es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Jesús, hermano, le está mostrando a ellos que no solamente, hermano, es el Maestro, el Señor. Ahora le está revelando que Él es el sumo sacerdote de la iglesia, que Él está dándole nacimiento. Jesús con su vida en acción mostró, enseñó como Señor y como sumo sacerdote con el fin de alcanzar. ¿Con el fin de qué? De alcanzar el entendimiento de los discípulos para que estos vivieran como sacerdotes según el diseño de Cristo. ¿Se acuerdan que una vez el apóstol Pablo vino y lo confrontó a Pedro? Y le dijo, Pedro, vos estás viviendo como judío. Un ratito sos judío, otro ratito estás apartado para los gentiles y vivís como gentil. Tenés un doble ministerio. ¿Por qué? Porque él estaba inconcluso todavía en el diseño. Porque él estaba viviendo la ley y estaba viviendo la gracia. Quería vivir las dos cosas a la vez. Jesús aquí está ayudándole a entender desde ese comienzo sacerdotal que ellos van a manifestar en la tierra cuando Cristo se va. Jesús le está orientando a que ellos no van a hacer cualquier cosa o cualquier persona en la tierra. Son sacerdotes. Diga, yo soy un sacerdote. O la mujer una sacerdotisa. Un sacerdote es alguien que sirve a Dios en Cristo Jesús sin esquivar ninguna parte del diseño de Cristo que ya nos enseñó en su persona para ir y hacer discípulos de la nación. Un verdadero sacerdote de la era de la gracia es un hombre que echa fuera demonios, sana enfermos, da vista a los ciegos, predica el evangelio del Señor y va contra las puertas del Hades para que no prevalezca. Ese es su sacerdote. No podés permanecer en la iglesia mirando a ver qué es lo que va a hacer el otro, el pastor. ¿Será que el pastor se la va a bancar a esta congregación o a esta tierra? ¿Será que va a haber señales, milagros, prodigios? No tenés que venir así al cuerpo de Cristo. Vos tenés que venir con resultados ya en la sociedad, impactándola a ella con resultados de Cristo en tu vida. Porque si no estás como Pedro, no querés que te laven, no querés que te limpie el pastor, no querés que te limpie la palabra. Estás en la iglesia, pero no sos de la iglesia. Estás en Cristo, pero no vivís para Cristo. Dijiste un día, Señor, sálvame, el Señor te salvó, pero estás en riesgo de torcer tu vida o de cambiar de Dios. Ahora, el llamado, hermanos, de Cristo es: venga, yo le voy a lavar los pies. Aquí hay una enseñanza a la cual Él no está entendiendo, los discípulos no están entendiendo. Ellos solamente están creyendo que, bueno, que en el aposento alto donde están por celebrar la cena, que no haya olor a caca de caballo, de vaca o de burro que había en la calle. Ahora Jesús le limpia toda la suciedad de los pies. Jesús le lava los pies.
Así que ellos ahora están en la mesa del Señor, limpios. Hay una limpieza física, pero hay uno que no tiene la limpieza completa. Su diseño interior, su hombre espiritual, el cual es Judas, él está ya tomado por Satanás. Ahora te pregunto, cuando vos decís no voy a venir más a la iglesia hasta que el pastor no vaya a visitarme, hasta que el pastor no cambie, hasta que el hermano no cambie, yo te pregunto, ¿no te das cuenta con esta palabra quién está diseñando ese pensamiento? ¿Te podés dar cuenta que ese pensamiento no es de Cristo? ¿Te podés dar cuenta que tenés un pensamiento caído cuando actúas así, pensás así? Y no estás exento a que Satanás gobierne tus acciones. Porque salís del diseño de servicio, del diseño de consagración, del diseño del Cordero. Ahora, el lavado de pies es una enseñanza, no un mandamiento. Jesús, Él no dijo deberán llevar la toalla, la palangana, donde anden y lavar los pies a cualquiera que se encuentre en el camino. No. Yo tengo que servir en el diseño a los que viven diseño. Yo como pastor no puedo servir, hermanos, un diseño que no lo va a entender el que vive en su pecado, en su transgresión. El Señor dijo, ustedes se lavarán los pies los unos a los otros. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, los discípulos, los genuinos hijos del Señor, nos tenemos que sostener mutuamente. Cuando vos no venís a escuchar una palabra en la iglesia, aunque la lees en tu casa, cuando no te congregás con la iglesia, aunque lees en tu casa, estás haciendo que el diseño se vaya perdiendo en tu vida, porque el diseño lo transmite un pastor en la iglesia. Por eso muchas veces que se te dan ocurrencias de cómo se debería funcionar la iglesia. Pero la iglesia, la congregación local, una congregación a nivel nacional, una casa ministerial, funciona de acuerdo a la cabeza. Entonces, cuando nosotros no funcionamos en esa onda ministerial unos con los otros, como discípulos de Cristo, no estamos exentos a dañar la obra de Dios. La obra no se va a perder, pero el que va a llevar las consecuencias es aquel que no vive diseño de Dios. Éxodo capítulo 30. ¿Qué quiso enseñar Jesús? ¿Por qué le dijo a Pedro, Pedro, hasta ahora vos no vas a entender, pero déjame que yo te lave los pies? No quería que el pastor lo limpie, no quería que el apóstol lo limpie, no quería que el profeta lo limpie. Él quería quedarse como estaba, él no quería dejar que Jesucristo le enseñase humildad, le enseñase servicio. Éxodo capítulo 30, verso 17. Cuando pase un año o la otra Pascua, a los que no anotan, no estudian la Biblia, yo les voy a preguntar de qué quiso enseñar Jesús con el lavarle los pies a los discípulos, que no es lo que enseña el catolicismo. Y esa es una moda de la religión católica. No la inventó el protestantismo que ellos llaman, o la iglesia evangélica. Eso lo inventó la iglesia romana porque quieren ser más buenos que Dios. Y ahora los hermanos evangélicos en otras congregaciones le lavan los pies a cualquiera. Y esto fue una enseñanza de Jesús. Nosotros vimos a Jesús, otro ejemplo, de una enseñanza que él vino y escupió en tierra, hizo un barrito y le puso en el ojo al ciego y volvió a ver. Ahora vaya usted y escupa en la tierra y póngale su saliva con bajo a la gente en el ojo, a ver si le va a aceptar o no, o si va a funcionar eso. No, son enseñanzas. Ahora hay un mandamiento especial de Dios que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo entiendo el amor de Dios y que Dios dice en Cristo Jesús, yo lo amé a mi discípulo hasta el fin, yo sé que bueno, voy a tener que amar a mi prójimo. Y mi prójimo no es el mundo, hola. Mi prójimo es mi hermano que sirve. No sé si lo aprendí alguna vez, ya se lo enseñé. Porque Jesús preguntó, ¿quién de estos tres creen que es el prójimo de aquel que fue golpeado? Y los fariseos vinieron y me dijeron, el que usó de misericordia. No era el prójimo
prójimo al golpeado, sino el que usó de misericordia. Y nosotros, hermanos, servimos a Cristo mutuamente con los que usan de misericordia. Mi prójimo, ¿sabe quién es? El apóstol, el maestro, el profeta, el diácono, que está sirviendo a los que están caídos, como el hombre que fue golpeado en la enseñanza de aquel hombre que fue interceptado por ladrones y que luego terminó en el mesón y vino un samaritano y terminó haciendo una obra de gracia y de misericordia. Yo soy tu prójimo, tu pastor. Vos, mis discípulos, son mi prójimo. Estás haciendo misericordia, estás trabajando. Yo me tengo que unir con vos y vos te tenés que unir conmigo y yo me tengo que unir con mis pastores, con el ministerio en el cual yo estoy sirviendo. Dice Éxodo capítulo 30, verso 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella lavarás. ¿Qué va a hacer? Lavarás a Aarón. ¿Qué era Aarón? Un sacerdote. Bien, hermana, bien. Y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová, se lavarán las manos y ¿qué? Y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia por generaciones. En la persona de Jesús, Él es el lugar santo. Jesús, hermano, es el lavacro donde se lavaban las manos. Jesús es el altar de bronce. Jesús es el lugar santísimo. Pedro no está entendiendo que hay un sacerdote que los está limpiando, porque ellos oficiarán el sacerdocio en la iglesia. Ellos serán los nuevos sacerdotes para el mundo. Nosotros somos los sacerdotes. ¿Quién le estaba lavando los pies? ¿Por qué lo estaba lavando? Porque Jesús está representando lo que en la antigüedad representaba el altar de bronce con sus bases, hermanos, en los cuales había una fuente de agua y los sacerdotes se tenían que lavar. Pedro no lo entendió. Y ahora nosotros sí lo entendemos. Y podemos decir: gracias, Jesús, porque vos me lavaste, me limpiaste con tu palabra, con agua pura. Tu palabra, que es verdad, me limpia, me purifica. Tu sangre me limpió de todo pecado. Me lavas con tu Espíritu Santo. Es decir, que yo no puedo quedarme en esa situación de expectativa, sino que yo la tengo que actuar, porque soy un sacerdote. Jesús representa a la fuente de bronce. Jesús, hermanos, representa que Él tiene el Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo, que simboliza el agua, los está limpiando, no para ellos sentirse que son santos, no para ellos sentirse de que, bueno, zafé una vez más de Jesús, que me condene, sino para aplicar una vida de consagración, para que puedan venir los ministerios a manifestarse en cada uno de ellos. Apocalipsis capítulo 12, verso 1. Apocalipsis 12, verso 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12, perdón. Estoy apurado porque tengo varios versículos. Apocalipsis 1, verso 12. Dice Juan: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, dice, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido. Y dice la palabra: refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ese Jesús es el que lavó los pies a los discípulos.
Él los trajo y lo están entendiendo, ellos no entendieron, pero ahora entendemos que estaba Jesús diciéndole: yo voy a ofrecerme como sacrificio pascual, ustedes van a celebrar la Pascua continuamente porque yo soy su Pascua, yo les pasé por alto los pecados, pero no para que queden neutros, sintiéndose evangélicos, sintiéndose libres, sino para que tengan una actividad sacerdotal. El bronce está en Jesucristo. Símbolo, hermanos, del lavacro donde se lavaban los sacerdotes. Ellos no están entendiendo, los discípulos, que Jesús es el altar de bronce, que es el lavacro de bronce. No están entendiendo de que lo está limpiando porque van a seguir, hermanos, la línea sacerdotal en Jesús que viene dada en el Espíritu al hombre por causa del nuevo pacto. No sos cualquier cosa, por eso cuando venís a la iglesia de Cristo no podés venir insignificante con tu vida. No podés venir a mirar y a especular y a tratar de enjuiciar o de tomar una conjetura con tu mente natural. Vos tenés que venir con el sacerdocio ejercitado a la iglesia. Y cuando ejercitás sacerdocio, la iglesia crece, tu pastor tiene ministro, tu vida ministerial comienza a ser apartada para Dios y dejás de ser el hombre, la mujer, el adolescente mediocre que siempre está en una iglesia, ¿sí?, de espectador. No cobramos entrada en la iglesia. No sé por qué hay tantos espectadores. Dios nos llamó a nosotros para ser, hermanos, el reflejo de la vida sacerdotal del Señor. Para eso Cristo murió como Cordero Pascual, para pasar por alto nuestros pecados, para que nosotros ahora tengamos una vida consagrada y de servicio al Señor. Mateo capítulo 5, verso 8. Dice la palabra, Mateo 5, 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si dice limpio, ¿qué quiere decir? ¿Que cómo estaban? Sucios. Y en el Sermón del Monte dice la Biblia que Jesús lo seguían multitudes, pero él subió al monte y se dirigió a los discípulos. A los discípulos les dijo: ahora ustedes que están conmigo, yo los limpié. Su corazón está limpio para tener encuentros personales con Dios. Están limpios ustedes para tomar el Evangelio. Están limpios ustedes para llevar el mensaje de salvación. Y ustedes van a ver a Dios. Vamos a verlo a Dios obrando en nuestra vida. Vamos a verlo a Dios respaldando nuestras oraciones. Vamos a verlo a Dios viniendo entre las nubes. Porque nosotros fuimos limpiados por un sacerdote. Luego, hermanos, para que nosotros podamos vivir, hermanos, la bendición que Dios tiene. Decidieron los discípulos que subieron al monte a estar con Jesús, y Jesús los recibió, les entregó la palabra, y esa palabra, hermanos, de bienaventuranza, de esa limpieza, no es para el mundo, es para los discípulos. Primera de Pedro, capítulo 2. Me encanta esta palabra. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién habla ahí? Hola. ¿Quién está hablando? Ahí arriba dice Primera de Pedro, ¿no? Pedro es el que habló y escribió, ¿sí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Escuchen lo que dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién es ese hombre? El que le dijo: Señor, no me vas a lavar los pies, Pedro, ahora no me entendés, pero lo vas a entender más adelante. Déjame que yo te sirva.
Ahora Pedro escribe la palabra. Pedro le está diciendo a la iglesia, ahora yo entendí lo que Cristo me quiso enseñar cuando yo no me quería dejar lavar los pies. Ahora entiendo que Cristo, cuando Él se presenta como el Cordero Pascual, como el sacrificio perfecto que es nuestra Pascua, ahora yo entiendo que Él me estaba preparando y me estaba abriendo, intentando abrir los ojos para que yo pueda entender que ahora yo soy un sacerdote lavado, limpiado por el sumo sacerdote que es Jesucristo mismo. No se le ocurrió a Pedro poner esos versículos, sino que ahora su vida, después de pasar diferentes circunstancias de prueba, de desarrollo, de crecimiento, ahora puede decir Pedro, somos real sacerdocio. Hermanos, esto no te enseñan en muchos lugares. No te enseñan que vos sos un sacerdote, te quieren como una oveja en las iglesias, te quieren como un obrero siempre lastimado, como un obrero ignorante. Vos tenés que entender que Cristo no te hizo ignorante, Cristo te hizo sabio. Diga, sabio me hizo Jesús, para los distraídos. Sabio me hizo Jesús. Sabiduría, Él nos hizo a nosotros, Él se hizo sabiduría, redención, justificación. Así que hermanos, nosotros tenemos una calidad de servicio extraordinaria, pero no la vemos porque nosotros creemos que la Pascua, el sacrificio pascual, fue un acontecimiento y que eso quedó para recordarlo. Ese sacrificio nos habilita a nosotros vivir una vida de consagración al Señor para manifestar que el Cordero que murió en la cruz del Calvario es nuestra verdadera Pascua y que Él resucitó y que Él sigue perdonando pecados y que no va a venir a morir nunca más por los delitos de nuestros pecados y de los hombres, porque Él ya murió una vez y para siempre. Le da un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pedro ahora nos muestra que él no entendía aún cuando Cristo le dijo, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Ahora él entiende, Pedro entiende, somos sacerdotes para Jesús. Nada nos puede parar. Nada te puede parar cuando tomás este entendimiento y decís, no soy cualquier cosa. No necesitas irte a un seminario católico para ser sacerdote. No necesitas irte a un seminario cristiano evangélico para serte sacerdote. Sos sacerdote porque Cristo te llamó a perfeccionarte en el ministerio, y en ese ministerio perfeccionado de evangelista, maestro, profeta, diácono, hermanos, de pastor, misionero, Dios ahí, hermano, te está usando y te va a usar como sacerdote. Nadie te sigue a la reunión de la iglesia. Nadie nos sigue, ¿saben por qué? Porque nosotros tenemos una idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero no tenemos una vida consagrada sacerdotal para entrar a la sociedad y predicarle a la gente de Jesús. Todas las semanas predico a alguien de Cristo. Todas las semanas hablo a alguien de Jesús. Y yo sé que en un momento, hermanos, vendrán, porque van a ver tu perseverancia sacerdotal y van a ver la mía. Hay gente que se ha entregado en estos tiempos a través de mi persona y vino y me preguntó, ¿todavía vos tenés la herrería? Sí. Pero no es que sos pastor, también soy pastor. ¿Y tenés la iglesia todavía? Sí. ¿Tengo la iglesia? ¿Tenemos un templo? ¿Y seguís en el evangelio? Sí, sigo en el evangelio. Después de 10 años hay personas que me conocen porque nací en esta tierra y que yo los conozco porque nací. Hoy recién aceptan a Jesús. Pero no me vieron claudicar. No me vieron ser vencido por Satanás. No me vieron ser destruido. ¿Por qué? Porque entendí que soy un sacerdote. Soy parte del real sacerdocio. Soy parte de una nación santa. Tengo un pueblo que Dios adquirió por medio de su sangre y que en Cristo Jesús nosotros siempre tendremos la victoria. ¿Qué ganamos, pastor, con atender viejitos? ¿Qué ganar con atender niños? ¿Qué ganar con que siempre sean lo mismo en la iglesia? No me importa lo que diga la sociedad. No me importa lo que diga la gente que no sirve a Jesús. No me importa los que no entendieron sacerdocio. Yo sí me conozco en Cristo. Y Satanás y sus legiones de demonios y el imperio de Satanás conoce quién soy. ¿Nunca te pasó que en la calle pasa alguien y te dice qué haces con el Espíritu Santo? ¿Nunca te pasó que cuando estás en el mercado viene la gente y te insulta y te dice que te querés dar el Evangelio y vos lo mirás en la cara y te das cuenta que esa persona nunca la viste en tu vida? ¿Quién está tu persona cuando te tratan así? ¿Quién está en tu vida cuando te hablan así? El Espíritu Santo. Vos tenés que tener claro
que mientras esté el Espíritu Santo y vos estés en comunión con la iglesia, compartiendo la cena del Señor, sos conocido por Satanás, pero sos cubierto por Cristo, por su persona, y tenés la sabiduría para atarlo al diablo, echarlo de tu casa, echarlo de tu matrimonio, echarlo de tu marido, echarlo de tu esposa, para que todos sean llenos del Espíritu Santo y vengan al conocimiento de lo que implica la verdadera Pascua, que es abrirnos, hermanos, un ambiente espiritual para que en Cristo Jesús nosotros podamos vivir real sacerdocio. Lucas 22, 14. Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer la Pascua antes que padezca. Él sabía que iba a morir, pero su mayor gozo era comunicarle a los apóstoles el nuevo pacto que él los iba a introducir. El nuevo pacto que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Comunicarle a los apóstoles que por el momento no iban a entender que él iba a lavar los pies, que él los iba a limpiar y cuál iba a ser la consecuencia de esa enseñanza. Pero él dice: yo deseo estar con ellos. Un hombre lleno de Dios desea estar con discípulos. Un hombre lleno de Dios desea estar en la iglesia. Hermano, un hombre lleno de Dios camina para venir a la iglesia, o viene en auto, en vehículo, y si no lo tiene, busca los medios y viene a la iglesia de Cristo porque es un sacerdote. Porque algo impactó en la sociedad y quiere venir a compartir en la iglesia lo que Dios está haciendo por medio de él. En la casa, en el hospital, en la calle, en el trabajo. Un sacerdote, hermano, no está neutralizado en la sociedad, sino voluntariamente. Cristo no oficia sacerdote acá 2 horas en el templo. Nosotros no oficiamos sacerdotes solamente por estar sentados, no, o estar predicando. Es una vida de consagración. Por eso somos sacerdotes del Señor. Y dice la palabra: cuánto he deseado comer con vosotros, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias a Dios y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias al Señor Jesucristo y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo tomado, cenado y tomado la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Hermanos, el anhelo de Jesús era mostrarle la verdadera libertad que el hombre necesita. Y los sacerdotes de Cristo trasladamos esa verdadera libertad, que a la cual Jesús dijo: yo no la doy como el mundo la da, yo la doy a la manera mía. El reino impartido dentro del hombre, porque aunque el hombre esté limitado en una nación comunista, aunque el hombre esté preso, que se convirtió el Señor y está preso en una cárcel, ¿estará limitado espiritualmente? Jamás, porque la palabra de Dios, hermano, da libertad, aún en medio de las prisiones, de las cadenas de los hombres, aún, hermano, en medio de la sociedad en la cual no permite el desarrollo de la fe. Pero Dios, hermano, en hombres convertidos, transformados, oficia sacerdote en el ámbito en el cual ante los ojos de los hombres hay un límite, pero Dios traspasa aún las barreras de una cárcel. ¿Cuántos de nosotros estamos libres físicamente y no te acercas a tu vecino, no te ganás tus hijos, no ayunás por lo que verdaderamente es importante, por el alma de tus hijos, de tu nación, de tus personas más cercanas? Ayunás porque te falta el pan, Dios no te va a escuchar por eso. Ayunás porque no tenés una herencia cobrada, no te sale trabajo, Dios no te va a escuchar por eso. Dios dice: mi ayuno, mi verdadero ayuno es desatar ligaduras de impiedad, alimentar a los hambrientos, visitar a los huérfanos. Andá, haz esa obra que Jesús quiere. Y cuando termine, dice la Biblia, dice Isaías: venid, dice Dios, orá y pedidme, y yo recién ahí te voy a decir: aquí estoy yo, dice Dios. Verdaderamente, hermano, como sacerdotes en esta sociedad, nosotros verdaderamente, si actuamos diariamente como tales, hermanos, entendiendo que el sacrificio de Cristo no nos limitó, sino que nos expandió en el Espíritu para poder servirle, nosotros llenamos cualquier congregación en menos de un mes, en menos de 2 meses. Pero tú tienes que salir a hacer tu sacerdocio. La cena del Señor. La cena del Señor nos muestra que vamos a estar en comunión con los sacerdotes de esta casa ministerial. La cena del Señor es para sacerdotes.
La cena del Señor no es para gente que no ama la iglesia. Si vos no amás la iglesia, no amás al pastor, no amás a los servidores de Cristo, ni tomes el atrevimiento de pararte o tomar la copa o tomar el pan, porque Dios ni te va a ver. La Biblia dice que cuando haces eso comes juicio. Pero ahora si vos entendiste que Jesús te llamó a vivir de sacerdocio y que vos sos una persona que tenés que asociarte con los que sirven y comenzás a funcionar en pos de eso, tomá la cena del Señor. Sé participante del cuerpo de Cristo, porque sos una persona que está activa, sirviendo con tu pastor, sirviendo con el hermano, sirviendo con la iglesia, y no estás poniendo prejuicios en tu mente natural para limitarte a recibir lo que Dios tiene preparado por causa de ejercer el sacerdocio que Cristo nos habilitó luego de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Ahora esta Pascua, aparte de esta Pascua en nuestra vida, significa que yo hoy estoy libre de todo pecado. Yo y usted no podemos orar por los antiguos pecados, ya el Señor nos perdonó. Usted y yo no podemos sentarnos en la casa de nuestra frustración y decir, ¿será que el Señor me perdonó los pecados? Dios no es mentiroso. Dios ya aceptó tu confesión una sola vez y para siempre. Él echó en lo profundo del mar tras sus espaldas, crucificó las actas, la ley que nos era contraria a la cruz del Calvario, y exponiendo los principados y potestades, hermanos, triunfó sobre ellos para que nosotros podamos ahora vivir sacerdocio. La palabra Pascua significa paso, salto, pasar por alto. Los que estamos bajo el nuevo pacto, el de Cristo en su sangre, nosotros los discípulos estamos dentro de la fiesta de la Pascua. Algunos van a esperar ahora un año más para entrar a una fiesta de Pascua, y algunos creen que entran y otros no. Algunos piensan que ya están en la Pascua, pero no. Jesús, hermanos, nos hace permanecer en esa libertad que nos dio su sacrificio. Continuamente vivimos nosotros una vida de libertad en el Señor. Romanos 3:22. Romanos capítulo 3, verso 22. Romanos capítulo 3, miren, verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice la palabra, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Diga, pasado por alto. ¿Sí? ¿Qué pasó por alto? Léalo, por favor. En su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esa es la verdadera Pascua de la iglesia, que Jesús pasó por alto todos nuestros pecados. Y Jesús nos envía a nosotros los sacerdotes que podamos predicar a Jesucristo. ¿Para qué? Para que Jesús pase por esa vida con Cristo, la verdadera Pascua. Cristo, la verdadera Pascua, trae libertad, hermano, a aquellos que lo confiesan como Señor y Salvador. Romanos capítulo 5, verso 7. Romanos 5, 7 dice la palabra: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén a la palabra del Señor. Por lo tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ahora nosotros tenemos a Jesús,
Amén. El autor y el consumador de la fe. El sacrificio de Cristo, hermano, es nuestra verdadera Pascua en el Señor. ¿Cuántos quieren recibir, hermanos, reconciliación en esta noche? ¿Cuántos quieren recibir el perdón de pecado? ¿Cuántos quieren recibir en esta noche la libertad que Cristo da? Póngase de pie, oremos conmigo. Ore conmigo en esta noche. Diga conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy te recibo en mi vida. Hoy vengo a reconciliarme con Jesucristo, aquel que es la verdadera Pascua de los que creen en su sacrificio. Señor, gracias porque tu palabra dice que tú pasaste por alto mis pecados. Por eso hoy yo vengo a confesarlo. Vengo a confesar que soy pecador. Vengo a decirte: Jesús, yo no entendí hasta este día lo que es el significado de la Pascua. Y hoy, Señor, yo salgo de los pensamientos de la religión, de la cultura de este mundo, y hoy adopto la vida de Cristo, que es la verdadera Pascua que dice la Escritura. Señor, gracias. Gracias porque tú estás limpiando, estás lavando, estás sanando cada vida, cada corazón que hoy viene a la persona de Jesús. Y la Biblia dice: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso en esta noche, al reconciliarte con Jesús, al entregar tu vida a Jesucristo, al decirle: Señor Jesús, tú eres mi Rey, mi Salvador, mi dueño, mi Señor, en esta noche Él te da sanidad. Sanidad de tus huesos, sanidad de los riñones, sanidad de la mente, sanidad de los oídos, sanidad de los intestinos, sanidad en la columna, sanidad de los pies, sanidad hasta los tuétanos en esta noche, por el poder de tu Espíritu Santo. Recibe la salvación de Jesús, recibe la sanidad de esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a la